Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo el estado gaseoso. Veremos también la teoría cinética molecular de los gases, como también la ecuación universal de los gases. Y luego veremos la ley general de los gases y los procesos restringidos de los gases ideales. Bien, jóvenes, veamos entonces la parte teórica. Nos dice así que el estado gaseoso es el estado de agregación molecular de la materia donde las moléculas se encuentran en movimiento caótico debido a su alta energía cinética. Sus moléculas están separadas debido a la fuerza de repulsión que prevalece sobre la fuerza de atracción. Jóvenes, los gases van a tener cuatro características fundamentales. La primera es la comprensibilidad, en la cual nos dice que el volumen de un gas se puede reducir fácilmente mediante la acción de una fuerza externa. Esto se debe a la existencia de grandes espacios intermoleculares. La segunda característica es la expansibilidad, la cual nos dice que el gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, debido a la alta energía cinética translacional de sus moléculas. La difusión consiste en que las moléculas gaseosas se trasladan a través de otros cuerpos materiales. Estos pueden ser gases, líquidos o sólidos. En cambio, la efusión consiste en la salida de las moléculas gaseosas a través de un orificio pequeño en la pared del recipiente que lo contiene. Un ejemplo claro es cuando se pincha una rueda del automóvil. Un gas ideal tiene la siguiente característica. Dice, el comportamiento de los gases ideales se da a presiones bajas y temperaturas altas. Una vez vista esta condición, entonces se hizo la teoría cinética molecular de los gases, en la cual dice que las moléculas son puntuales, es decir, son de forma esférica y volumen despreciable, pero tienen masa. En el punto 2 nos dice que las partículas del gas son moléculas. Tenemos como ejemplo de moléculas al dióxido de carbono, estado gaseoso, tenemos al gas metano, gas también estado gaseoso, vamos a tener por ejemplo al cloro gaseoso, al hidrógeno, claro, como también al oxígeno gaseoso y así muchos gases. Estos son gases poliatómicos. Ahora, los gases monoatómicos son el gas helio, el gas neón. Estos también son considerados como moléculas. Ya jóvenes, en el punto 3 dice, no existe fuerza de repulsión ni atracción molecular, es decir, no hay interacción molecular. Por lo tanto, poseen un movimiento libre. En el punto 4 dice, las moléculas están en movimiento continuo y estos van a seguir una trayectoria rectilínea. En el punto 5 dice, los choques intermoleculares o contra las paredes del recipiente son elásticas, es decir, no hay pérdida de energía cinética. En el punto 6 nos dice que la energía cinética media de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Bien, jóvenes, viendo la teoría cinética molecular de los gases, veamos ahora las variables de estado. Las variables de estado son las siguientes: la presión. Todo gas que está en un recipiente va a tener una presión y esta presión en el sistema internacional se mide en pascal, aunque en los datos de los ejercicios vamos a encontrar la presión en atmósferas y en milímetros de mercurio. Bueno, en algunos casos nos suelen pedir dar como respuesta según el sistema internacional. Lo mismo, el volumen, según el sistema internacional, tiene que estar expresado en metros cúbicos, pero generalmente el volumen lo vamos a trabajar en litros. Esto sí es importante, la temperatura se trabaja en grados Kelvin y en los ejercicios lo van a dar en grados Celsius. Quiere decir que nosotros vamos a transformar de grados Celsius a grados Kelvin. ¿Y cómo? Con la siguiente expresión, donde para transformar de grados Kelvin a grados Celsius se suma la temperatura en grados Celsius más 273. Por ejemplo, queremos expresar 27 grados Celsius a grados Kelvin, entonces le sumamos 27 más 273 y nos sale 300
Kelvin. Jóvenes, Celsius tiene su bolita de grados, Kelvin ya no tiene. Si nos piden a nosotros 127 grados Celsius, entonces 127 más 273 nos va a salir 400 grados Kelvin. Entonces ponemos acá 400 Kelvin. Bien, estas dos temperaturas son las más clásicas que vamos a tener en los problemas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, hemos mencionado que la presión generalmente lo vamos a trabajar nosotros en atmósfera y en milímetros de mercurio. Pero a veces nos suelen dar como respuesta en pascal. Y acá tenemos unas equivalencias importantes que hay que manejar, ¿ya? Aunque en los exámenes de admisión nos dan este dato. Decimos que en una atmósfera equivale a 1,01 por 10 a la 5 pascales. Además, en una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio o 760 torricellis. En caso del volumen, jóvenes, decimos que un metro cúbico equivale a 1000 litros y un litro equivale a un decilitro. Además, en un litro encontramos 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, acá podemos deducir que un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Muy bien. Entonces, veamos ahora, chicos, la ecuación universal de los gases. Bien, la ecuación universal de los gases, jóvenes, se va a dar cuando en un gas no hay variación ni de presión ni de temperatura. Se va a analizar el gas a esas mismas condiciones, ¿ya? Las cuales vamos a tener que la presión y el volumen, presión por volumen, es igual a la constante universal de los gases por la temperatura por el número de moles. Bueno, la P ya sabemos que es de presión, la V viene a ser del volumen expresado en litros sobre todo, y R es la constante universal de los gases, T es de la temperatura expresado en grados Kelvin. Jóvenes, el valor de R, que es la constante universal de los gases, va a tener dos valores y esto va a depender de la presión, ¿ya? ¿En qué unidades está? Por ejemplo, el valor de la constante universal de los gases será 0,082 si solo si la presión se encuentre en atmósferas. Si la presión se encuentra en atmósferas, entonces el valor de R va a ser de 0,082. Pero si la presión que nos dan de dato se encuentra en milímetros de mercurio, entonces nosotros trabajaremos con 62,4. Importante esto, jóvenes. Muy bien. Pero también vamos a tener que en la fórmula vamos a tener el valor de N, donde N es el número de moles y el número de moles es igual a la masa del gas expresado en gramos. La masa del gas expresado en gramos entre la masa molar. ¿Listo? Listo. Muy bien, jóvenes, también vamos a ver acá la densidad de los gases. Nosotros ya hemos visto la formulita de la ecuación universal de los gases que nos dice que presión por el volumen es igual a la constante universal de los gases por la temperatura por el número de moles, ¿sí o no? Y el número de moles, ¿a qué es igual? Es igual a la masa del gas entre la masa molar, ¿sí o no? Entonces, esta masa molar puede pasar a multiplicar al otro lado. Entonces será presión por la masa molar, va a ser igual. Y este volumen lo vamos a pasar allá. Entonces, R, constante universal de los gases, temperatura por la masa del gas entre el volumen del gas. Entonces, ¿a qué es igual esta relación de la masa sobre el volumen? Masa sobre el volumen. ¿A qué es igual a la densidad? Entonces, viendo esto, la fórmula va a quedar así, que la presión por el peso molecular o la masa molar es igual a ¿qué? A la constante universal de los gases por la temperatura por la densidad. Listo. Dicho de otro modo, el perro muerto es igual a la rata del desagüe. Perro muerto igual a rata del desagüe o perro muerto igual a rata dura. Muy bien, jóvenes, esa expresión lo vamos a poner acá, que la presión multiplicada por la masa molar, o peso molecular, como quieras llamarlo tú, es igual a ¿qué? A la constante universal de los gases por la temperatura por la densidad, ¿ya? Donde D nosotros vamos a pensarlo como la densidad del gas, porque a veces nos dan de dato la densidad del gas, y M viene a ser
la masa molar o peso molecular, ¿ya? La masa molar. Listo, que ya, esto ya nosotros sabemos, esto ya sabemos calcular. Entonces, estamos viendo de que para un gas, ¿ya? Para un gas que está a una presión, a un volumen y una temperatura definida, entonces puede variar estas condiciones. Al variar estas condiciones sin cambiar la masa, entonces se va a generar o se va a deducir la ley general de los gases, en la cual nos indica que las condiciones del gas en un momento dado pueden cambiar sin alterar la masa inicial. Entonces, nosotros tenemos acá un gas que está a una presión 1, está una presión 1, está una presión 1, y luego nosotros vamos a presionar este émbolo y ahora vamos a tener una presión 2. Inicialmente el volumen era mayor, pero luego de aumentar la presión el volumen se ha reducido. Entonces también va a variar la temperatura. Entonces acá tenemos una variación de presión, volumen y temperatura, pero la masa permanece constante. Entonces, para este gas, entonces se va a cumplir lo mismo. Presión 1 por volumen 1 es igual a RT1 por el número de moles N. Recuerda que para este gas los números de moles no va a cambiar. ¿Por qué? Porque el número de moles es igual a ¿qué? A la masa del gas entre la masa molar. Como la masa es constante, no va a cambiar, sigue siendo el mismo, ¿ya? Por el otro lado, vamos a tener acá, ahora para el mismo recipiente, nuevas condiciones, presión 2 por volumen 2 va a ser igual a R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura 2, porque varió la temperatura, y el número de moles que no cambió. Entonces, lo que podemos hacer es igualar el número de moles, ¿ya? Entonces, el número de moles para el primero va a ser igual a ¿qué? A pavito, con R, ¿sí o no? 1, 1, 1 y R. Y para el otro también va a ser lo mismo, pues. N va a ser igual a pavito. Ahí está, 2, 2, 2. Listo. Entonces, número de moles lo vamos a igualar. Igualando número de moles va a quedar así. Presión 1 por volumen 1 entre R por temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 entre R por temperatura 2. Eliminamos R y R se va. ¿Y qué va a quedar? Va a quedar un pavito es igual a otro pavito. Listo. 1, 1, 2, 2. Listo. Y este viene a ser la ley general de los gases, que nos dice que un pavito, ahí está, es igual a otro pavito. Listo. Listo. Esto es la ley general de los gases. ¿Cuándo vamos a usar esta ley general de los gases? Cuando nos indique que vamos a someter a nuevas condiciones de presión, de temperatura o de volumen. De acuerdo a esos cambios que se puede dar a los gases, vamos a tener procesos restringidos, en las cuales una de estas variables puede ser constante. Por ejemplo, vamos a tener acá un proceso isotérmico, ahí está, proceso isotérmico, proceso isobárico y el proceso isocórico. El proceso isotérmico también se conoce como la ley de Boyle, en la cual nos dice que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Quiere decir que la temperatura permanece constante. Si permanece constante, mira, eliminamos temperatura y temperatura se van, ¿qué nos queda? Pavo es igual a otro pavo. Ahí está. Muy bien. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, el cociente entre ellos es constante. Y cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, el producto de ellos es constante. Por lo tanto, si el producto de ellos es constante, entonces podemos decir que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Listo. Vamos a tener la gráfica por favor. Bueno, tiene una curvatura que nos indica que es un proceso isotérmico. Bien, el siguiente proceso es un proceso isobárico, o también denominado ley de Charles, ¿ya? En la cual nos indica que la presión 1 es igual a la presión 2. Por lo tanto, la presión permanece constante. Si la presión permanece constante, entonces se va a quedar a volumen 1, esa temperatura 1,
como volumen 2 es a temperatura 2. Entonces, por Rm, dos magnitudes serán directamente proporcionales cuando sus cocientes son constantes. Por lo tanto, en un proceso isobárico, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Bueno, y la gráfica es la siguiente, una línea recta, ¿ya? Y en el proceso isocórico o la ley de Gay-Lussac, él nos indica que el volumen 1 es igual al volumen 2. Por lo tanto, el volumen es constante. Y vamos a tener ¿qué cosa? Que presión 1 es a temperatura 1, como presión 2 es a temperatura 2. Y ahí está. En este caso, podemos también indicar que son magnitudes directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque el cociente entre ellos permanece constante. Y por último, la gráfica ya de cultura general. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto procesos restringidos, la ley de los gases, ley universal de los gases y la teoría general de los gases ideales. Muy bien, jóvenes, esperemos que haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.